Rico, señores, y recibimos con un fuerte aplauso a un amigo y hermano, José Peguero. Señores, José Peguero es un gran hermano de esta plataforma. Nos apoyó siempre cuando le dijimos los primeros pasos que íbamos a hacer. Claro. Tira para adelante, Linares. Y ese grupo, cuando les mencioné, me dijo, echa para adelante que ustedes son buenos. Y lo tenemos aquí. Vamos a compartir una serie de... Esto no es una entrevista, esto es un conversatorio entre hermanos, con un amigo del alma. Y de verdad que, José Peguero, qué gusto traerte por aquí a compartir contigo. Gracias, hermano querido. Gracias a esta audiencia que prestigia lo que es el internet, YouTube y todo lo que tiene que ver los medios de comunicación de la República Dominicana. Déjame decirte que estudié con esta joven. Estudiamos juntos en la Católica de Santo Domingo y de verdad que es una gran estudiante. A veces tenía que apoyarme en ella para hacer algunas cosas. Nosotros también nos apoyamos en ella. Tenía que apoyarme en ella porque de verdad que la mujer es buena debatiendo y tiene también un futuro dentro de la política y la comunicación, porque esa fue donde ella nació. Muchísimas gracias por la valoración y ponderación, pero cuando tú vas caminando un camino tan fuerte y tan aguerrido como el que tú has hecho en estos medios, pues entonces yo soy una niñita que estoy intentando. De verdad que puedo decir que es recíproco y me siento muy orgullosa de lo que vienes haciendo. Yo recuerdo que cuando no existía, señores, aquí en los medios, eso de tener una página para subir cosas, empezó en segundos.net. Wow. Era net, o sea, en segundos.net, y eso fue algo que creó José Peguero. Y yo de verdad no creía en eso. Yo decía, pero ¿qué es lo que está haciendo? Y de eso realmente, o sea, creó un antes y un después en la comunicación. O sea, que eres uno de los grandes pioneros. Aquí al lado de nosotros está sentado uno de los grandes pioneros en cuanto a lo que tiene que ver con redes sociales. Gracias, de verdad. Pero vamos al fuego. Sí. Vamos al fuego. Para que sea interesante, porque si es muy complaciente, la gente se nos va. La pregunta de fuego empiezo yo. Tú vienes del mundo tradicional, pero también ahora formas parte del mundo digital. Y en estos días, y desde hace casi 2 meses hemos estado discutiendo ley Mordaza. Hay una cantidad de comunicadores sometidos por difamación. Ayer hubo una rueda de prensa desde el Colegio Dominicano de Periodistas con respecto a unas declaraciones que dio la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, respecto a redes de chantaje, a un clima de difamación masivo en República Dominicana. ¿Qué opinión te merece? Y si tú crees que esto puede convertirse en una censura generalizada. Yo tengo un pensamiento profundo sobre ese tema y voy a comenzar de atrás hacia adelante, de lo que no se ve a lo que se ve. Estamos conscientes de que en este momento los tribunales de la República Dominicana están casi colapsados por la cantidad de solicitudes y de procesos judiciales que están en curso. Vaya a cualquier audiencia. Yo invito al público, aunque no tenga ningún caso, aunque no tenga ningún familiar, a que visite lo que es el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para que observe la cantidad de procesos y cuánto tiempo tienen que permanecer imputados y también abogados y demás partes y jueces esperando que se le dé un turno. Imagínese usted que en este instante usted le vaya a sumar a una fiscalía del Distrito Nacional, que invito a cualquiera que pase a ver, porque yo estuve hace poco llevando un proceso, la cantidad de tiempo que se toma para darte respuesta a cualquier proceso, por sencillo que sea, por simple que sea. Usted tiene que ir 4 y 5 veces a que le den una respuesta. Si hace una solicitud, por ejemplo, al mismo DICAT, usted ve que usted tiene que ir a rogar para que usted le entreguen una certificación de que esto fue así o que esa información estaba disponible en línea, y se toma mucho tiempo. Además de que le dan un trato a uno allí como que si no quisieran que nadie tocara la puerta de la Fiscalía del Distrito Nacional. Entonces, yo observando esto, si le sumamos mucho más carga de la que tiene ya el Poder Judicial encima, a una persecución, como ella dice, que se acabó el relajo en las redes sociales,
usted lo que va a hacer que a casos de mayor envergadura, de mayor importancia, usted le va a privar que se llegue a una causa justa, y al mismo tiempo usted va a hacer que los medios de comunicación se llenen de noticias de procesos contra comunicadores, y al mismo tiempo usted, que es fiscal, está perdiendo el principio de objetividad. Claro. Usted deja de ser ya un ente imparcial para formar parte, porque de antemano, independientemente de que tenga razón con la extorsión, independientemente de que tenga razón con lo que tiene que ver con el chantaje, usted ya deja de ser un ente imparcial. Cualquier denuncia que le llegue de ahora en adelante, como usted asumió una causa, usted la va a asumir como buena y válida, y usted no va a utilizar el protocolo de investigación que tiene que hacer, sino que ya de antemano está viciada en ese sentido. Entonces yo entiendo y no comparto bajo ninguna circunstancia, ya que nunca he sido sometido ni por extorsión, ni por chantaje, ni apoyo ninguna modalidad donde se inmiscuyan en asuntos personales de nadie de la vida pública. Yo no comparto absolutamente nada de eso, ni comparto tampoco el ejercicio de cobrar antes o después para eliminar o para no publicar una información. Yo rechazo todo esto y estoy consciente de que en la República Dominicana hay una industria del chantaje. Ahora, cuando usted se quita el traje de fiscal y pasa a ser una vocera directa de lo que pudiera hacer en el futuro, cercenar la libertad de expresión, usted va a tener graves problemas. Pero tú has dicho, hay algo grave, que aquí hay una industria del chantaje. Hay una industria del chantaje. Y pero todo no el mundo sabe. Pero cómo se ha desarrollado la industria de ese chantaje y quiénes han aupado esa industria del chantaje. Todos estos casos que estamos viendo en la actualidad salen de un mismo partido, de la guerra interna que se están haciendo dentro del PRM. Gente, funcionarios, bueno, ya Farideh lo acaba de confirmar. Farideh Raful lo acaba de confirmar, donde ella dice que internamente hay quienes se han prestado para hacerle daño. Entonces, esa industria del chantaje, yo me voy más allá, se ha comentado, y esto es bueno que la fiscal lo investigue, porque es muy bueno hablar de extorsión y de chantaje, pero tiene elementos importantes. Se habla de que se repartieron 10 millones de pesos para difamar a Farideh Raful. ¿Quién repartió ese dinero y cómo se repartió ese dinero? Porque ¿Quiénes recibieron ese dinero? Claro. Y aquí hubo una persona, Peguero, fuera del aire, que nos dijo a todos aquí quién inició el rumor de la hija de Milagro Germán. Entonces, y fue dentro del propio PRM también. Ahí donde estabas tú, estás tú sentado, estaba esa persona que nos lo dijo, estábamos aquí toditos. Entonces, si se quiere investigar, vayamos al meollo del asunto. Domingo Páez llegó a asegurar que Ángel Martínez recibía partidas mensuales de precandidatos internos del PRM, quienes le pagaban a Ángel Martínez, si es que le pagaban, para difamar a otros compañeros de su propio partido. Ahora que tienen el teléfono de Ángel Martínez, pueden darse cuenta directamente cuáles eran los que financiaban campañas. ¿Usted quiere llegar al meollo del asunto? Usted tiene la oportunidad a través de Ángel Martínez de llegar a muchas cosas en caso de que sean verdad, porque todo esto no ha sido comprobado por un juez. Así es. Pero Domingo Páez asegura con vehemencia que Ángel Martínez recibía dinero para atacar y para que no hablara de determinados funcionarios. Ustedes ven eso que ocurrió hace pocos días con la información que se sacó de Aguilera. Sí. Eso fue también una campaña interna. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás del telón cuando se habla de difamación y de extorsión? Yo quiero que la fiscal del Distrito Nacional vaya hacia allá. Pero a mí me gustaría también que la fiscal del Distrito Nacional diga que se acabó el relajo con los negocios que tú mencionaste hace poco. Que todo el mundo sabe que aquí en el Distrito Nacional tienen una cortina de humo, tienen una fachada, pero detrás tienen otra cosa. Eso le corresponde a la fiscal del Distrito Nacional.
Entonces tú ocupar ahora los tribunales para que si a fulana dijeron que tenía un marido y ese marido no era de ellos, y que tú llevar eso ahora cada vez que se diga algo en una red social a una sala de audiencia. O Crónica Rosa. Tú estás evitando que un posible caso de corrupción sea pospuesto. Claro. No, mire, señores, no tenemos la audiencia aquí que vinieron a José Peguero, dijo que fulana se estaba acostando con Perencejo. Dios. Y entonces ahora este caso de corrupción donde se robaron 100 millones de pesos, aplázalo porque no va a dar tiempo de las audiencias para tratar eso. De eso es lo que se trata, señores. Pero Peguero, discúlpame, ayer en la rueda de prensa se emitió una nota, y esa nota, ¿verdad?, de prensa, valga la repetición, ahí tu figura como uno de los comunicadores. El título dice que es un respaldo a la postura de la magistrada Rosalba Ramos, pero lo que tú estás planteando ahora no necesariamente se proyecta de esa manera. Para que tú nos expliques aquí exactamente cuál fue la intención de esa rueda de prensa y si realmente tú diste tu consentimiento para que tu nombre figure ahí. La rueda de prensa es para separar mansos de cimarrones. Okay. Los periodistas que estaban allí indican, al igual que yo, que se apoya que se persiga la extorsión, porque nosotros no vamos a decir que no. Sí. Claro. Nosotros no somos parte de esas redes, pero que se separe los mansos de cimarrones, porque cuando ya tú dices se acabó el relajo en las redes sociales, es porque tú vas para otro destino. Y pero tú además, quieres perseguir otra cosa, y de alguna u otra manera lo que se quiere es amedrentar. Con esto lo que hay flotando es un clima de intimidación. Claro. Cuidado con lo que tú dices, porque vamos por ti. Cuidado. Pero además, las campañas bestiales de difamación y la narrativa montada muchas veces en este gobierno no ha venido de las redes sociales. Yo le vuelvo a recordar el caso de la magistrada Rosalba Ramos. ¿Qué hacía el inspector de la Procuraduría General de la República? Él cogía y sometía a un fiscal, Juan Medina de los Santos, someten a Giovanni Morillo a un juicio disciplinario, y eso salía en todos los periódicos primero, antes de tomar una decisión que no era definitiva, pero y ese fiscal estaba desacreditado. ¿Tú sabes cuántos fiscales a mí me escribieron llorando? A mí me escribió una señora a mí un día y me dijo, óyeme, tú sabes lo que yo darle la vida al Ministerio Público. Tú sabes lo que yo darle la vida. Mírame los pies, Dios, hinchados, y yo no tengo un carro. Dios. Y yo no tengo un carro. Dios. Oye, para que tú veas lo que pasa un fiscal aquí, honesto, en Gualey, por ejemplo, en María Auxiliadora, en Gualey un fiscal me dijo a mí, yo creo que Dios no ha pasado por aquí. Ay, sí. Para que tú entiendas lo difícil que digo, no, maestro, Dios está presente aquí entre nosotros. Dice, maestro, esto es lo más difícil que yo he podido conseguir como fiscal. Y coge ese inspector de la Procuraduría General de la República, Peguero, y coge y desacreditó un fiscal hasta que llegó donde ella, con una narrativa en los medios de comunicación, una narrativa peligrosa, que esa señora estaba embarazada, en riesgo de perder su criatura, Rosalba Ramos, y esa narrativa la montó la propia Procuraduría General de la República. Luego de otras cosas, ese señor sale de la Procuraduría por espionaje prácticamente, porque se dedicaba a espionar y cosas. Y la mantuvo la Madre Teresa de Calcuta ahí permanentemente. Y ahora tú vienes a segregar de que lo peor está en las redes sociales. Yo creo, totalmente de acuerdo contigo. Peguero, quiero hacerte una pregunta. Yo soy amante de la historia. Trujillo era el propietario del periódico La Nación antes de su ajusticiamiento. Después de su caída, los empresarios comienzan a invertir en medios en los 60, en los 70, en los 80. Mi padre, que está ahora mismo en Tampa, Florida, trabajó en esa época, y él me decía que esos empresarios utilizaban ese mecanismo de esas comunicaciones, canales de televisión, como también la prensa escrita, para presionar para que los detentores del poder le dieran negocio, para cada día ser más millonarios. Entonces, no entiendo por qué ahora a un grupo de jóvenes que buscan desarrollarse a través de estas plataformas quieren decirle esas cosas. Pero es que yo creo, señores, perdón, yo sé que la entrevista es a Peguero, sí. Pero yo creo que estamos desvirtuando algunas cosas. Porque una cosa
es trabajar en pos de que la comunicación cada vez sea más limpia y más real. Y otra cosa es que se esté coartando, que yo no creo que este sea el caso. Porque cuando hablamos de una persona que sale a hablar de otra diciendo que se acostó con fulano, que tienen video, que esto, que lo otro, lamentablemente desvirtúan todo lo que nosotros tratamos de hacer todos los días. Y ese tipo de cosas aquí hay que corregirlas. Porque nosotros no podemos permitir por nada del mundo, que a una persona que haga ese tipo de trabajo le llamen comunicadora o le llamen periodista. Entonces, no desvirtuamos las cosas, señores. Pero estoy de acuerdo de que se persiga todo aquello que vaya en detrimento de esta sociedad. Y ustedes a cada rato hablan por los moños, una cosa con la otra, pero la realidad es que aquí hay que refundir el Estado entero y volver a iniciar. Estimado José, sí. Vamos sí. que nos responda. Pero en este caso no se trata de alar las cosas por los moños, sino de lo que subyace en la persecución. Si tú tomas, por ejemplo, las declaraciones de ella, que la tengo por aquí, te la voy a compartir para que tú entiendas el enfoque directo que se le quiere dar a este tema. La tengo por aquí anotada. Porque no se ve como quien dice, cuando ella dice, por ejemplo, se acabó el relajo en las redes sociales y en la prensa tradicional, no se dicen cosas. Se dicen cosas. Pero es selectivo, entonces no tiene un principio de objetividad. No es solamente por las redes sociales que se dicen ese tipo de cosas. Estoy totalmente entonces la prensa de aquí, y si se va a fiscalizar la mentira, aquí hay comunicaciones oficiales y demás, donde se dicen cosas que no son ciertas. Totalmente. Entonces no puede ser con el enfoque de redes sociales, totalmente porque están paradas las redes sociales. Pero yo lo que creo es que ustedes saben que a través de las redes sociales es más fácil. Y ustedes lo saben, señores, no tapemos. Y a través de los medios tradicionales también. Es mucho más fácil coger y subir cierto tipo de... Pero también en los medios tradicionales. Lo que subió Ángel Martínez. Pero está bien, olvídate de Ángel Martínez. Olvídate de Ángel Martínez. Pero, oye, pero bien, espérate. ¿Fue a través de las redes? Pero está bien, esos son dos casos. Ángel Martínez y la Torita. Háblame del dueño de un medio de comunicación que tenga una empresa de construcción. Que le venda varilla. Y que tenga 30, 40 emisoras. Y que tenga un periódico de circulación nacional. Y que se dedique a manipular perversamente y a tergiversar en la mente y a lavarle el cerebro a la población dominicana con cosas que quiere filtrar el gobierno. Eso es manipulación. Eso es perversidad en los medios de comunicación. Al igual que otro que tenga la mayoría de emisoras y que tenga un medio de comunicación activo y que también sea contratista. Me va a criticar Ángel Martínez que le pide 100 mil pesos, 50 mil pesitos, 30 mil pesitos, 80 mil pesitos a una gente. O a la hija de la Torre que dijo que esta se acuesta con aquella, que aquello. Y el dinero que se roban aquí con las obras públicas de este país. El dineral que le roban a este país en educación, en salud, en vivienda, en educación y en empleo. Y ese dineral no es peor que un chantajista de quinta categoría. La entrevista a Peguero. Ahora la entrevista a Peguero. Pero no tan solo eso. Voy a permitir ahora que tú entres. No tan solo eso, sino que aquí hay medios de comunicación que crean la crisis y ahí mismo tienen un equipo por debajo de relaciones públicas para ganarse todos los cuartos del Estado. Entonces, vamos a tratar las cosas en su justa dimensión y no nos vayamos con el amague, que el que juega baloncesto lo sabe. Tú no te puedes ir con el amague, lo que se persigue es otra cosa. Lo que se persigue es, de alguna u otra manera, ella misma buscando silenciar esas voces. O sea, que haga lo que tenga que hacer con los extorsionadores, que lo meta preso, que le apliquen a todo que extorsione y tenga evidencia. Exacto. Que lo metan preso. De las redes, de los todo lo que indique la ley, aplíquele lo que indique la ley, pero no esté haciendo un festín diciendo, amenazando las redes sociales. Estimado Peguero, con todo esto que señala, siguiendo esa misma línea de tus palabras, con este lío que hay del poder, las redes sociales, los tradicionales, las extorsiones, toda esa vaina que están pasando. Sí. ¿Cómo tú evalúas? Es decir, ¿cómo tú ves qué tan vulnerable es la libertad de expresión ahora mismo en República Dominicana y cuáles son sus principales amenazas? Las principales amenazas de la libertad de expresión subyacen en el control que se quiere aplicar a las redes sociales. Estados Unidos dijo, a través de Marco Rubio,
que quienes no han desarrollado sus redes sociales no pueden aplicar censura a ellas. Quienes no han creado sus redes sociales no le pueden aplicar censura. Y quienes apliquen cualquier tipo de censura pueden incluso hasta perder, en última instancia, la visa o el credencial que le permita ingresar a los Estados Unidos, que es visto como un castigo. Entonces, el mismo gobierno que está instalado hoy en los Estados Unidos fue víctima de la censura en las redes sociales. Y ellos no apoyan la censura en las redes sociales. Ellos dejan que las redes sean libres y el que cometa un delito, pues se somete a la justicia. Pero las redes tienen que ser libres. Y ante la ausencia, porque fíjense que no se ha vuelto a hablar más de la ley Mordaza. No. Entonces, ante la ausencia de la ley Mordaza, por el rayazo que dio Marco Rubio, lo que le queda es la vía institucional. Entonces vamos a utilizar la justicia que es independiente para que se encargue de meter el miedo en ese instante y se frene cualquiera que pretenda decir algo a través de esos medios de comunicación. Pero fíjense que Estados Unidos está muy pendiente de lo que está pasando en la República Dominicana y en muchas cosas baila muy pegado con este gobierno, pero no crean ustedes que está bailando pegado con el tema de la libertad de expresión, porque los que no han desarrollado redes sociales, que tienen su propio código de conducta, de filtración de contenido y demás, los que no han desarrollado redes sociales no pueden estar censurando redes sociales. Así es. Entonces, ¿cuál solución tú le ves para aquellos, sin importar si viene del mundo digital o del tradicional? Si estamos saturando los tribunales y hay temas muy importantes, ¿qué solución tú le das a aquellos que han sido víctimas de difamación e injuria? Que sigan los procesos como en la actualidad se está haciendo. Pero no es que tú le vas a decir ahora aquí hay un tubo abierto, venga todo el mundo, que lo que está aquí a nivel de investigación lo vamos a detener para darle prioridad a un asunto de redes sociales. Establezcamos las prioridades de las cosas. ¿Qué es más prioritario ahora mismo para el sistema judicial de la República Dominicana? Si el crimen organizado, si el sicariato, si el abuso infantil, o lo que se comenta o lo que se dice en las redes sociales. ¿Cuál es la prioridad del Ministerio Público en este momento? Ahora de repente uno ve un montón de editoriales donde la realidad del país se esconde en editoriales, donde solamente, ustedes no han visto los editoriales todos los días, redes sociales, digo, pero fue el demonio que se metió en este país, que nada más las redes sociales, es como que tú veas que por allá se está derrumbando el mundo y tú vienes en un editorial por aquí y tú dices, bueno, en las redes sociales dijeron que no, que fueron tantos, entonces mírenlo ahí, las redes sociales son unos malditos, dijeron esto, pero por allá se murieron 100 y tú vienes, agarra y editorializa las redes sociales, que es el mal mayor que afecta a la sociedad dominicana. Señores, no vamos bien. En muchos países se está despenalizando, ¿verdad?, los delitos de opinión. La República Dominicana se mantiene en condena por el asunto de la difamación. Te pregunto si estás de acuerdo con que se mantenga la penalidad. Esto de cara a que, si bien es cierto de que en todos los medios, tanto tradicionales como los digitales, se cometen estos delitos, ¿verdad?, ahora con las redes sociales, que se alimenta, y muchas tendencias que son creadas en las redes sociales o que circulan en las redes fueron originadas en los medios tradicionales, porque toman esos titulares y se difunden, pero hoy el alcance es mayor. Si dicen que Ronnie es ladrón, aunque pidan excusa, pues ya la gente se queda con esa primera versión y no hay forma de garantizar de que ese algoritmo diabólico que promueve lo primero, pero que lo segundo le da poca salida. ¿Qué tú opinas si se tiene que mantener el castigo penal o la parte civil únicamente? Porque yo no apoyo vagabundería. Okay. Yo soy dentro de este esquema, soy de los que mejor manejo tiene. Pero yo soy favorable a la libertad de expresión. Ahora, rastrería yo no la apoyo. Sí. Que se mantenga, que el que tenga que coger su vuelta por eso y tenga que ir a dar 100,000 viajes a la Procuraduría, sí, que la dé, y que si le tiene que hacer prisión, que la haga, porque aquí también se dicta, por ejemplo, prisión suspendida. Si se tiene que mantener, que se mantenga. Porque usted tiene que atenerse a las consecuencias de lo que usted dice y cómo usted lo dice y de la manera que lo dice. Yo estoy de acuerdo que se mantenga. ¿Por qué? Porque si ahora mismo estamos teniendo también esta situación de la cual yo soy crítico, si dejamos las puertas abiertas y le quitamos el susto que le puede dar a cualquiera por difamar, pues entonces el caos va a ser mayor. Sí. Y el negocio. Y el negocio Estimado también. Peguero,
combinas un formato de periodismo de opinión con entrevistas. Eso es lo que he podido ver. Me parece que, si mal no recuerdo, que te sentías desconectado del periodismo tradicional en cierta manera, si mal no recuerdo. Entonces yo te pregunto, ¿qué te llevó a dejar ese camino y apostar por un modelo totalmente digital? Bueno, fíjate, yo fui durante muy poco tiempo, estuve trabajando en el periódico El Caribe, más bien era una especie de pasantía con una maestra nuestra, no sé si tú la recuerdas, que se llamaba Itania María. La experiencia en el periódico me gustó muchísimo y fue una base fundamental. También estuve en Noticias SIN. Sí. Laboré también con Pamela Suet, llegué a trabajar en la radio en la tarde, en Neón. Y en fin, o sea, me gusta mucho la radio, porque la radio conecta mucho, la radio llega muy lejos. Y cuando es interactiva es mucho mayor porque tú tienes el calor del público. Ganaste el Premio Nacional de Periodismo. Gané el Premio Nacional de Periodismo. Fíjate, lo que pasa es que yo nací siendo digital. Para mí es mejor. Y gracias a plataformas como lo es YouTube y como lo es Google con su marca AdSense, yo tuve una libertad muy buena y esa libertad me permitió crecer. Y es por ello que me gusta la prensa digital. No descarto en cualquier momento en un proyecto interesante dar el paso de nuevo a lo tradicional. En Noticias SIN hice durante casi 5 años un segmento de tecnología. Me fue muy bien, me gustó muchísimo. Fernando Jazún, le agradezco la oportunidad, a la misma Alicia Ortega. Y fue una gran escuela para mí. Me gustan mucho los medios tradicionales, solo que en la parte digital puedo manejar mucho más mi tiempo y tengo menos ataduras. Es simplemente eso. Pero los medios tradicionales, yo no soy de los que detracta. Los medios tradicionales tienen su peso, tienen su alcance, tienen su historia y me gusta mucho la prensa. Con la venia de mi compañero, para que no se pierda el sentido y concluir ahí, me gustaría saber de todas esas historias que has tenido en tu programa, que has cubierto, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado de manera personal? Bueno, reciente, yo te voy a decir algo reciente, y es un señor que yo entrevisté, que fue el que pudo hacer que se llegara a uno de los testigos claves en el caso de la discoteca Jet Set. El señor se llama Remberto Durán. Él me contó la historia, la forma en que él, previo al desplome del techo de la discoteca, él fue al baño y le cayó un pedazo de escombro. Y cómo pudo evitarse todo eso, porque fue un pedazo bastante grande que le cayó. Él sostuvo una discusión con el joven que se llama Gregory, y Gregory alegadamente, porque yo no estaba ahí, es lo que ellos dicen, le propuso a la administradora de la discoteca que suspendieran ya la actividad, y ella dijo que no, que eso, el que estaba autorizado era el mismo Antonio Payá. Hablamos de la hermana de Antonio Payá. Ajá. Entonces, ese testimonio sirvió, creo, para que Gregory tuviera que acercarse directamente al Ministerio Público a ofrecer su versión de los hechos, lo cual la justicia deberá corroborar. Pero fue un testimonio clave, y es un testimonio clave dentro del caso para la judicialización en ese sentido. Y es uno de los trabajos recientes. Pero yo he hecho mucho trabajo importante, porque a veces no me acuerdo. Pero una vez a mí me andaba buscando para darme una salsa, como dicen popularmente. Porque nosotros destapamos un negocio que tenían en las bebidas, en la cárcel de Najayo, de las bebidas premium, cuando estaban los vinculados a la red de Figueroa Agosto. Sí. Y publicamos como 4 o 5 fotografías de ese negocio. Y entonces, a raíz de la difusión de eso, el director de prisiones fue suspendido, fue cambiado, y temporalmente se le desbarató el negocio de esas bebidas VIP, y durante un tiempo sí tuve que cuidarme. ¿Te sucedió mucho eso, que te persigan o te quieran censurar? Una vez por un comentario, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, por un comentario simple que yo hice de una comunicadora que tuvo una situación cuando yo hacía entretenimiento, a ella no le gustó,
y ella estaba con uno que estaba en el DICRIN, que después cayó preso, Ay, donde mi estaba el asunto de los que buscaban la droga, ¿cómo era que se llamaba la policía? El DICAN. El DICAN, ella estaba con uno del DICAN que después cayó preso porque tenía unos kilos. Entonces ella de aquí nadie se va si le dijo, ella le dijo a él, acompañado de otra presentadora que escuchó, me dice, mira, cualquiera le da unos palos, a ese hay que darle unos palos, le dijo, acompañado del marido ahí, del que estaba en la DICAN. Sí. Y entonces a ese hay que darle unos palos, le dijo. Entonces ahí la otra compañera que estaba con ella, porque un grupito, entonces ella me dijo, mira, cuídate que fácilmente te van a dar unos palos a la cabeza. ¿Qué opinión? Dios te libre. Dios te libre. Ay, mamá. ¿Qué opinión te merece esta revolución porque señores, nosotros somos un país eminentemente de pelota y de política, y tenemos que ir a la política? ¿Qué opinión te merece esta revolución que tiene el Partido Revolucionario Moderno con todos estos aspirantes a candidatos, porque ni siquiera se puede decir precandidatos? Sí. Los presidenciables. Y también me gustaría escuchar tu opinión, porque este tema tuyo lo hablamos hace mucho tiempo, y me gustaría escuchar tu opinión del cambio del presidente Luis Abinader al día de hoy. Lo primero es de los precandidatos. Hámelo al revés. Lo primero es el cambio, porque lo hablamos hace mucho tiempo. Seguimos esperando muchos cambios. Pero ¿crees que dentro de su esquema ha podido llenar por lo menos el 50% del cometido? Hay muchas cosas que realmente se quedan en el tintero, como dicen. Muchas cosas que pudieron hacerse y que yo creo que no va a dar el tiempo para que se profundice el cambio que se prometió. Entonces hay muchas cosas por allí que no han podido ser materializadas por el hecho de que conformó un equipo y ese equipo muchas veces le quedó mal y terminó sustituyendo y empezando de nuevo. Entonces hay que entender las circunstancias en las que llegó al poder, que fue en medio de la pandemia, que si la guerra de Ucrania, que si demás, pero todavía estamos esperando que se desarrolle. Pero ya pasaron 5 años. Ciertamente, estamos esperando el desarrollo. Ahora, dime de los presidenciables. Los presidenciables, yo entiendo que el PRM, porque debería someterse a un proceso de convención. Lo cual he escuchado. No, pero cuando corresponda. Lo que yo he escuchado es, y Linares, ojalá me corrija, es que se quiere manejar de nuevo el asunto de las encuestas. Eso puede ser peligroso y horroroso para ese partido porque puede fomentar la división. Y Linares, he escuchado eso, que el que tenga mejor posicionamiento en las encuestas y el que menos dolor de cabeza le pueda dar al presidente Luis Abinader en el futuro será él o la candidata. Ahí hay un pleito casado. Entonces ahí viene un problema grave, porque si no se hace convención, esperen una profunda división, porque al momento que cada uno diga, mira, estos son mis numeritos y estos son los que yo tengo, vamos a competir. No, que no se puede competir. Cada uno de esos va a medir fuerzas y va a unirse a cualquier otro proyecto que no sea el de su partido. Eso es peligrosísimo. Y hay uno por ahí que está casi poniéndose la ñoña, pero hay otro que le va a hacer un lío grande. ¿Por qué? Porque si no hacen convención, habrá problemas, Linares. ¿Y qué tú opinas de la Fuerza del Pueblo también? Ahí hay un dilema, aunque vimos el Día del Padre, un video bastante bonito, no que el papá dilema. Y el hijo levantar, bueno no si la pregunta fue, claro, si la pregunta fue cuál va a ser el presidente y los dos subieron los dos zapatos, ay, no se sabe cuál va a ser. ¿Tú crees que esta oposición trae que ponga un juego de zapatos y que papá? No, son las redes sociales. O sea, explícame eso. Que lo he explicado a Abril, que son las redes sociales. Este viene de las redes sociales. ¿De qué quiere? ¿Tiene hambre? ¿De qué quiere? ¿De doble queso? Que viene de las redes sociales y sabe que ahora los algoritmos priorizan incluso contenido y formato de presentación diferente, aunque sea para ganar visibilidad, sabe Omar, que no se presentan de la misma forma. Debe Leonel darle paso a Omar. Esa es la pregunta, que no se pierda. Leonel Fernández, el protagonista es Peguero. Mira, Leonel Fernández se está beneficiando del carisma de Omar. Y ya.
Él se está beneficiando e incluso Omar Fernández ha ido contribuyendo a que la tasa de rechazo hacia Leonel Fernández vaya disminuyendo poco a poco porque lo ha hecho conectar con la juventud. Eso es verdad. Entonces son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Yo entiendo que Omar puede esperar. Yo entiendo que en el 2028 la fuerza del pueblo, si se va con él, puede que ocurran cosas. Que se divida. Que puede que ocurran cosas y puede que tenga candidatos más fuertes. La fuerza del pueblo va a apostar a la experiencia con Leonel Fernández. Norisbel. De ahí no cabe duda de que será Leonel Dígame, Fernández. señor. Toma, que yo soy un caballero. El candidato. Este es mi pañuelo para que comience a... La lloradita. No hay Linares, duda. tú no pareces hay ni duda. millennial, ni X, ni Mira, Z. no hay- Porque cualquier millennial X o Z sabe que las redes Dame un funcionan segundo, así. dame un segundo, Peguero. Tú ves, mira, nada más hay que Dame un mencionarle. segundo, Oye, Peguero. fue caballero. Mira, te lo puedo devolver porque yo no tengo nada por qué llorar. Ella está Si pujando algo, más. Está pujando si más. algo ha demostrado Peguero mi lo mandó para el partido, la 32. fuerza del pueblo, diablo. es Es así. precisamente que dentro, Ay, ay, sea ay. el papá o sea el hijo, Ay, nosotros o el seremos Espíritu gobierno en el Santo. 2028 y tú tendrás que hablar conmigo. Gracias. Leonel Fernández va a Va hacer todo su esfuerzo por tirar el último suspiro, porque él sabe que ya no habrá otra oportunidad. Entonces Omar está joven y le tocará esperar porque al León no hay quien le arrebate. ¿Crees tú, No hay quien le arrebate ¿crees tú, su Peguero, partido. que Omar ha hecho un buen trabajo como senador del distrito? Yo entiendo que él sí está haciendo un buen trabajo como senador del Distrito Nacional, ha hecho interesantes propuestas, le ha dado un buen uso a lo que tiene que ver con el barrilito, no ha hecho creer que no lo va a usar y después termina usándolo de manera discrecional, sino que todos los meses él busca una causa para que esto sea efectivo, para que esto sea dado. Lo vi tan valiente, Omar se tiene que poner claro con el asunto migratorio, lo vi ambivalente y eso le puede ocasionar ciertos problemas. Pasar factura. Usted se pone claro. Si es sí, es sí, y si no, es no. ¿No te gustó Entonces, su propuesta de los permisos temporales de trabajo? Él dice que eso está en la ley, que no se lo inventó él. Bueno, si se lo dan en Haití con una visa de trabajo como lo establece la ley, ellos pueden venir con un visado de trabajo. Es que eso es justamente Entonces, lo que él estaba claro. planteando. Mira qué es lo que pasa. Ese es el detalle. Déjame, él estaba planteando, porque está en la ley, y él planteaba que lo que no era regularizar a los que están aquí. No, esas no fueron sus palabras. Esas no fueron sus palabras. Lo que pasa es que se tergiversó. Lo que él decía es que nosotros necesitamos, mientras se mecanizan y se buscan otros mecanismos para poder hacer un trabajo eficiente, se necesita de la mano de obra haitiana. Entonces, que la mejor manera era coger y las personas que estuvieran en su país, tratar de buscarle permisos temporales para que pudieran venir a trabajar por X tiempo y después que terminaran, entonces volvieran a su país. Deja de reírte de mí. Bueno, está bien, ella lo está arreglando. Estamos gozando todo. O lo que ya Ella lo está arreglando, pero se hubiesen ¿cómo fue, vencido. Peguero? Exactamente. ella lo está arreglando. No, Ella lo como estoy arreglista. arreglando, no lo estoy arreglando, Entonces, es así. ella como arreglista Es así. le gana a Manuel Tejada. Como arreglista le gana a Manuel Tejada. Yo te dije a ti, tuviste como me entró de una vez y me sentenció. Así. Cuando ganemos, Tú me vas a tienes que buscar, hablar con Pero oye. mira, él tiene que ponerse claro en ese sentido. Tiene que ponerse claro. No, Omar no puede ser tibio. Tiene que ponerse claro en ese sentido y tiene que saber las cartas que va a jugar con el asunto migratorio, porque aquí todo el mundo habla de ese tema. Pero ¿por qué no hace como hizo Italia? Que dijo, mira, yo necesito 500,000 personas que vengan del exterior, pero tienen que saber el idioma, tienen que ajustarse a nuestra cultura y necesitamos personas con este criterio que vengan, no solamente haitianos, porque aquí cada vez que se piensa en la mano de obra, se piensa en la mano de obra haitiana, porque es la que quiere la clase empresarial de la República Dominicana para violarle sus derechos, para tratarlos como esclavos disfrazados de humanidad. Entonces prefieren que vengan así para dejarnos el pasivo de lo que representa una vez ellos lo desechan. Una carga para el sistema de salud, una carga para la educación, pero no hablan de decir, miren señores, vamos a aprovechar esto para mejorar las condiciones de trabajo de la República Dominicana y que el salario mínimo promedio se eleve a tanto y que seamos competitivos como país. Y No, que el se dominicano quieren se interese lo que por trabajar quieren también es en esos sectores. explotarlos. José Peguero, 4 polos turísticos
pudiéramos decir 3, pero 3 polos turísticos cuentan con la presencia haitiana. A mí me preocupan 2. No tanto Punta Cana, Capcana, el este no me preocupa porque eso es una mano de obra que aunque los empresarios la utilizan para ahorrarse muchísimos millones de pesos y de dólares, está ahí presente. A mí me preocupa la de Pedernales y me preocupa la de Montecristi, es decir, Cabo Rojo, un polo turístico, y el puerto de Manzanillo. ¿Qué opinión te merece que en los 2 puntos estratégicos de la República Dominicana la amenaza de las bandas estén presentes allí? ¿Tú crees que el Estado ha hecho lo correcto con invertir en esa zona? Yo creo que hay que desarrollar. Yo apoyo el modelo de desarrollo fronterizo, sí, pero el real. Sí. Porque aquí tú sabes que hay empresas que están instaladas en papeles en la frontera y cerca de la frontera y operan aquí, sí, en el Distrito Nacional. Haciendo uso de la ley de desarrollo fronterizo. Yo creo en modelo, por ejemplo, en ese modelo que tiene Codevi, que es un modelo donde, si tú observas, beneficia tanto a la República Dominicana como a Haití, pero más a Haití que a la República Dominicana, en el sentido de que tú ves, por ejemplo, Juana Méndez y esa zona, tú ves cómo ellos se han ido desarrollando y el beneficio que están obteniendo, y las casas que antes eran de madera, hoy día son de concreto, porque ellos consiguen el dinero en la República Dominicana para desarrollarse. Y no bueno fuera que esa mano de obra sea 100% dominicana y que no haya esa necesidad. Yo apoyo la mano de obra dominicana. Ahora, ¿dónde están los dominicanos trabajando? La mayoría de los dominicanos que trabajan en construcción están en la ciudad de los Estados Unidos por una cuestión de beneficio económico, porque cuando aquí te pagan a 2,000 o 3,000 pesos el día, allá fácilmente tú te ganas más de 100 o 200 dólares el día en la construcción. Entonces, si hacemos competitiva la construcción y buscamos la manera de que esos mismos proyectos turísticos que dejan miles de millones de pesos se dignifique con un asunto de sueldo, no será necesaria esa mano de obra, sino que el dominicano puede regresar a su país. E incluso cuando el otro día se estaba haciendo la intervención que se hizo en el este de la República Dominicana, muchos trabajadores dominicanos encontraron trabajo porque se dio prioridad al trabajador dominicano, porque hay trabajadores que quieren desempeñarse. Penoso sea, como me dijo en una marcha, que él tiene que hacerse a veces pasar por haitiano para que le den trabajo en una construcción, un dominicano. Eso es fuerte. Entonces ya eso es demasiado fuerte. Claro. Tú estás oyendo, un dominicano que tiene que hacerse pasar por haitiano. ¿Por qué? Porque el dueño de la construcción no le quiere dar trabajo al dominicano, porque teme que ese dominicano, ante cualquier abuso, vaya para que se le respeten sus derechos en el Ministerio de Trabajo. Entonces el dominicano ahora está haciendo pasarse por haitiano para que le den trabajo en la construcción. Pero José, todos los constructores que yo conozco, y parte del problema de la excesiva judicialización que estaban exigiendo los empresarios, es precisamente porque aquí hay una serie de oficinas de abogados que se han dedicado a representar a haitianos y le tienen la vida un infierno a los constructores hechos. O sea, el beneficio yo diría que más por el tema impositivo que por el tema judicial, porque el que tú seas ilegal no significa que tú no tienes derechos laborales. Y aquí hay una serie de constructores. Más, yo conozco constructores que ya no contratan haitianos porque lo tenían harto con la demanda, las oficinas de abogados. Entonces, el tema laboral no puede ser, por la sencilla razón de que los derechos laborales, hasta de los indocumentados, aquí se respetan. Claro. Con excesivo celo, diría yo. Sí, tienes razón lo que tú estás diciendo. Y se llegaron a constituir mafias. Sí. En ese sentido, para hacer esa clase se inventaban incluso obreros. Es más, hasta con un día que tú le dieras trabajo, ya hacían creer que tenía ya un año contigo. Y buscaban testigos falsos para esos fines. Y por eso los ingenieros se están cubriendo. Están subcontratando compañías que depuran muy bien a esa persona para evitar esa clase de situaciones. Peguero, en el orden del tema de Haití, los expresidentes se han reunido con el mandatario de turno, han hecho una serie de encuentros, y también el el Consejo Económico y Social, el CES, ha desarrollado varias mesas y ya los informes están ahí. ¿Tú le tienes fe a ese proceso que está llevando a cabo el gobierno dominicano junto con los exmandatarios para regular el tema haitiano? Mira, yo tengo un infiltrado, no uno, yo tengo 2 infiltrados en el CES. ¿Qué te dicen?
Y me dicen que hay una posición de la clase política dominicana en pro del país en esta oportunidad, que la única corriente que está coqueteando con el empresariado es la corriente vinculada a Danilo Medina. ¿Qué? Pero que han coincidido Leonel Fernández y Luis Abinader e Hipólito Mejía en cuanto al orden se refiere, que la única voz que va contraria a eso es el representante que dejó Danilo Medina para los fines. Pero ¿a qué él se opone? ¿A las repatriaciones? Que quiere una regulación más amplia en ese caso. Bueno, yo creo que es natural, porque José, porque ellos comenzaron. Ellos llevaron un plan de regularización. Entonces ellos quieren una regulación más amplia, pero 14. Tanto Leonel Fernández, que sabe que viene por ahí el año 2028, no quiere jugársela con esos temas y ha coincidido ahí con el presidente Luis Abinader. E Hipólito Mejía, que muchos pensaban que iba a tener una posición más abierta, tampoco le quiere tronchar el camino a su niñita que viene por ahí gateando y que aspira también en el 2028. Entonces él ha flexibilizado su postura y aunque públicamente ha dicho, por ejemplo, que él quiere regularización a lo interno, el representante que él dejó en el Consejo Económico y Social respalda la postura de que no sea tan amplia. Y un amigo, bueno, déjame procurar cómo lo digo para no exponerlo, sí. Pero fueron y se sentaron a analizar lo que tiene que ver con estas leyes. Uh-huh. Y le dice, pero aquí él fue a hacer una exposición histórica. Y le dijo, aquí lo único que tiene que hacerse es cumplir la Ley General de Migración. Y fue punto por punto en cada fallo del donde no se cumple la ley. Sí. Y con esa misma ley se puede aplicar muchas cosas sin necesidad de hacer una reforma, porque la misma ley establece lo que son los permisos temporales de trabajo, sí. Pero te dice bajo cuáles condiciones. No es que tú vas a crear un registro aquí, de que aquí hay 50,000 y ya estos 50,000 yo le voy a poner nombre y apellido y cógemele la huella y automáticamente pero ya Agricultura dijo que se habían trabajado yo no sé cuánto permiso. Sí, lo dijeron, pero después el gobierno desmintió pero después eso. Fue supuestamente desmentido. Sí, fue desmentido. Aquí lo que se tiene que apostar es a la mecanización, a la tecnificación también de muchas labores, sí. Aunque hay otras, por ejemplo, como la recolección de café, el mismo banano y otras áreas, donde necesariamente tiene que ser personas directamente con sus manos que lo hagan. Pero yo tengo entendido que al menos ahí las cosas están como bien definidas y bien orientadas en ese sentido. Pero, no hay mayores inconvenientes. Si pudieras darle un consejo a la nueva generación de comunicadores y periodistas digitales del país, ¿cuál sería? El consejo, que sean auténticos, que traten de ser ellos, que aunque tengan alguna referencia a nivel periodístico, que traten de ser ellos, que no tomen como un molde, sino de que la opinión traten de que sea equilibrada, de que sea justo, de que depuren sus informaciones, de que puedan justamente corroborar que el dato que van a difundir es real, porque estamos en una era donde la inteligencia artificial tiene gran peso y donde se va a mentir y donde será cada vez más difícil llegar a la verdad, porque todo se está colocando de una manera que para distinguir entre lo que es real y lo que es falso se va a tener que tener una investigación especial y una formación especial. Por eso ustedes, por ejemplo, que en redes como en Facebook, los mayores tienden a creer más las informaciones falsas porque no tienen el discernimiento, ni la capacidad, ni la agilidad que tenemos los jóvenes para darnos cuenta rápidamente de si es o no es. Entonces la juventud lo que tiene que procurar eso de contrastar y también de salir a la calle. Aunque yo tengo un estudio, cada cierto tiempo salgo a ver la realidad del pueblo, el sentir, qué te dice la gente cuando tú vas a un hospital, cuando tú vas a un colmado, a evaluar, por ejemplo, el tema de las construcciones de manera independiente. Usted va solamente observando las obras, usted se da cuenta si algo va bien o no va bien, de ser un veedor social, de no perder la conexión con el pueblo, de que usted le dé la mano al que la necesita, porque a veces con una simple publicación tú le transformas la vida a una persona con una ayuda que se canalizó vía tuya, con una carretera, un hoyo que tenía, que se había matado una cantidad importante. Por ahí tú puedes contribuir. Yo entiendo que el periodista no puede ser solo de estudio y de
y de solamente de cámara y de eso. No, usted tiene que ir al lugar de los hechos, usted tiene que presentarse, y donde haya una manifestación, así usted no coincida con ella, vaya a escuchar lo que dicen los manifestantes, que por ahí usted va a darse cuenta de muchas realidades.